Buenos días amigos, hoy martes 9 de febrero de este año 2021. Buenos días don Orión, buenos días don Mozart. Días. Buenos días, Bueno, buenos días. Adelante, Pedrito. hoy martes tenemos plato fuerte porque nuestro invitado de hoy es el ingeniero Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, pero nosotros también queremos hacer algunos comentarios acerca de la realidad nacional. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, don Orión, don Mozart, pero Haití se regresó a los peores tiempos de su vida democrática, a los peores tiempos. Acuérdense que casi siempre los gobiernos de Haití, aún los de fuerza, estamos hablando aquí de Jean-Claude Duvalier, el hijo del viejo Duvalier. Duvalier se sustentaba en propias fuerzas, o sea, en los Tonton Macoute, en las Fuerzas Armadas y en el control que tenía del país. Pero Jean-Claude pasó a controlar más bien la nación en base al respaldo norteamericano y que era su principal soporte. Pero en este momento, oigan la situación, un gobierno que se parecía estar enclavado en estructuras democráticas, la dejó de operar. Y ahora lo único que lo sustenta es una declaración del Departamento de Estado que dice que lo apoya. ¿Qué hizo la oposición? Declaró un propio gobierno. El Congreso está inactivo. Las Fuerzas Armadas, en respuesta a lo que se estilaba, o sea, que el Departamento de Estado, el Pentágono, mandaba en el ambiente militar haitiano, dio su respaldo al presidente Jovenel Moïse. Pero eso es justo el mismo cuadro que se vivía con los gobiernos anteriores, cuando la democracia en Haití era una simple esperanza, un decir, una expresión vana, de ningún sustento institucional. Bueno, pues mire, en eso estamos y eso obliga a la República Dominicana a tomar medidas excepcionales en frontera para poder ver de qué manera el país mantiene, nosotros nos mantenemos cubiertos, a cubiertas de ese engendro, de ese mal político, de ese virus político de la desestabilización que afecta a Haití. Ayer se produjo una declaración que nosotros que más o menos sabemos de comunicación, por mucho tiempo los tres hemos estado en funciones de dirección de medios, en función de orientar instituciones, encargados de relaciones públicas y de prensa y eso. Sabemos que es uno de las acciones características de los siguientes. En la comunicación estratégica de cualquier gran institución, si algo tiene que evitarse es producir decisiones por reacciones externas, en reacción a eventos externos que usted no domina o que no previó y que se le presentaron de inmediato. Eso es lo peor, porque si usted reacciona con medidas estratégicas, no está respondiendo a lo que se llama un estudio previo, una reflexión, un diagnóstico basado en realidades, en experiencias acumuladas, etcétera, y en planes estratégicos de corto, mediano y hasta largo plazo. Pero si son respuestas rápidas, por ejemplo, esa que anunció el ministro de Agricultura, Limber Cruz, ayer, de que van a sembrar el Valle de San Juan y Vallejuelo, procura de cultivar maíz y sorgo. Y llegó a decir lo siguiente. Sorgo blanco. Sí, maíz y sorgo. Y entonces le llegó a decir al listín que todo el maíz y el sorgo que necesiten los productores avícolas del Cibao. Eso no es verdad. Eso no es posible, ni siquiera en el mediano plazo, mucho menos en el corto plazo. El país importa 1.200.000 toneladas métricas de maíz. Si usted siembra todo el Valle de San Juan, que son 480.000 tareas, de las cuales una cantidad apreciable están comprometidas ya,
O sea, usted va a conseguir con mucho esfuerzo 250.000 tareas para una iniciativa de este tipo, que por cierto tiene el beneficio de que el Banco Agrícola le va a prestar a tasa cero. Y eso es un gran beneficio. Y le va a dar la tierra. Y le va a facilitar a precios razonables las semillas seleccionadas. Pero aún así, lo más que usted puede del Valle de San Juan incorporar son unas 250.000 tareas, 300.000, con mucho esfuerzo, teniendo que poner en coordinación a más de 30 asociaciones de productores agrícolas, todos con iniciativas muy particulares. O sea, muy difícil de poner en... Bueno, como se ha demostrado que en San Juan sí se puede cultivar habichuela, la última cosecha fueron 150.000 tareas. Para eso hubo que poner a todos esos productores en ese propósito. Y esas 150.000 tareas, para que tengamos una idea, ponga usted que produjera el 25, el 30% la demanda nacional de habichuelas. Bueno, en resumen, el esfuerzo pudiera tener una respuesta que estimule, que entusiasme, que ponga ejemplo para un proyecto de más largo plazo. Esta respuesta del ministro de Agricultura, pero no es la respuesta que va a resolver el problema del encarecimiento ni del maíz, ni del sorgo, ni de la soya, ni del trigo, ni de nada que se nos ocurra. En este momento el incremento de los precios del maíz está en un 42%, el trigo 6.8%. La soya está mucho menos afectada por alza de precios, porque la soya se produce en grandes cantidades en países grandes. No solamente Estados Unidos, Brasil, Argentina produce muchísima soya. Pero nosotros no podemos producir soya, no hay ambiente aquí. Sí hay para el sorgo, que se puede producir en Oviedo. El maíz tendríamos que extenderlo a las llanuras del CEA, allá en la costa norte, en Puerto Plata. Habría que hacer un gran esfuerzo para derribar ahí lo que eran tierras cañeras y sembrarlo de maíz. También se puede sembrar maíz en una parte del este, pero no es posible suplantar la importación de maíz con maíz criollo, y mucho menos con un maíz de un rendimiento muy bajo. O sea, señores, estamos a la puerta de un esfuerzo que debe llevarse a su realidad. Quizás motivacional, pero dejémoslo ahí. Miren, el tema entonces es que también el presidente entró en acuerdo ya, evidentemente que el esfuerzo del presidente de poner de acuerdo a la fuerza del Partido Revolucionario Moderno va a tener sus frutos con respecto a la ley de promoción fronteriza. Y mañana ya anuncian las partes que van a discutir un proyecto consensual. Así que ese es el cuadro, y quería de inmediato pasarle a don Orión para que él nos analice su visión. Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en Diario de Cuatro. Bueno, hoy lo que importante es advertirle al gobierno, quizás hacer un símil o algo así, o algo analógico, es que el cangrejo, cuando va caminando, necesita de todas sus patas y todas sus muelas para sobrevivir. Y cuando hay mucha agua, el cangrejo se mete en una cueva. Yo creo que el gobierno en este momento tan aciago, no para la República Dominicana, que va a tener un crecimiento proyectado del 6%, no, es para el mundo completo. Fíjense, esta semana el Fondo Monetario Internacional se refirió a la región de Latinoamérica y le dijo que tengan cuidado, para decirlo en lenguaje de nosotros, que tengan cuidado, que aunque las proyecciones son casi un 4% para México, un 3.5% para Brasil, y en resumen para la región menos del 4%. Las proyecciones están marcando a la baja, porque no se ha detenido la pandemia en ninguna parte todavía. Se nota cierta mejoría, porque hay discriminación en la distribución de la pandemia, etc. Nosotros tenemos que ver todo eso. Lo que Pedro dijo es el impacto del sector externo que tanto hablamos nosotros. Es posible que una declaración de un momento como la que dio el ministro de Agricultura ayude quizás a contener los ánimos en lo que se resuelve, pero
como Pedro lo ha señalado, las quimeras no son la solución para el tema. Lo que yo quisiera llamar la atención en este momento es decirle al gobierno que el gobierno puso sobre la mesa quizá el mejor plato, que era la de una unidad nacional, un proyecto, una propuesta de unidad nacional en base a dos puntos esenciales. Vamos a trabajar todo para contener la pandemia y para rehabilitar la economía, y de ahí para adelante hablamos. Yo creo que también el gobierno tiene que hacer un esfuerzo de mejorar el tipo de discurso con la población y con los actores políticos, empresariales, sociales. Una experiencia muy agradable fue la última que mencionó Pedro, al señalar que en el gobierno y el Congreso llegaron a un acuerdo sobre la ley de estímulo a las actividades productivas en la frontera. El resto de la población lo que exigía era que le dieran, que le explicaran en qué se ganó, qué hubo en 20 años de esa ley. Pero se llegó a un acuerdo. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Ministerio de Educación Superior ha intentado ahí con los profesores, que yo digo que la actitud de los profesores y de los empleados de irse a una huelga raya en la indecencia. Raya en la indecencia. Pero de todas maneras, el gobierno eso es lo que tiene que hacer, ir hablando. Ahora falta el sector político. ¿Qué hacemos? Seguimos diciendo todo lo que aparece en la prensa. ¿Hasta cuándo podemos llegar con eso? Al cangrejo se le van quitando patas, ¿eh? Y luego el cangrejo no va a poder caminar tan rápido como lo está haciendo en un momento determinado. Y si la cosa se pone peor, se le van algunas muelas, y nada más son dos, creo yo, que tienen un cangrejo. Entonces, yo lo que señalo es que para nosotros llegar al año que viene con la pandemia contenida, no podemos pretender que somos autosuficientes, ni siquiera como país, mucho menos solo como gobierno. Nosotros necesitamos el concurso de todos los sectores de la vida nacional. Hoy en el Listín Diario, los empresarios retoman el tema de la propuesta de unidad, de un proyecto de unidad nacional sobre la base que he establecido. Lo toman los empresarios, saben perfectamente lo que está pasando. El índice general de precios no lo va a controlar solo el Banco Central y las autoridades monetarias con sus eficientes políticas monetarias. No, también tiene un componente financiero, un componente de política, un componente de discurso, como el pollo, como Pedro habló. Si entra el maíz al Valle de San Juan, sale la habichuela, ¿o no, Pedro? No, es rotando los cultivos, pero aún así no importa, es muy aún así, poca la extensión, es muy poca la entendí. extensión para pretender producir alguna cantidad apreciable. Olvídate, si entra maíz, no hay posibilidad de que se incremente la producción de habichuela. No, se puede, una buena rotación se puede. Bien. Rotando los cultivos se puede. Mira, Pedro, la canasta familiar del pueblo dominicano en estos 4 minutos que me quedan. Arroz, habichuela, carne de pollo, fundamentalmente. A veces la carne de cerdo ha hecho apariciones esporádicas. La de res menos. Y alguna que otro, como dice, acompaña, como espagueti, que tiene que ver mucho con la harina, etc. Eso se puede mantener. Eso no solamente es con medidas económicas, eso también tiene que tener el discurso del país hacia la consecución, la estabilización de la economía en todos los aspectos. Tú buscas los periódicos y tú le dices a un ministro, el ministro te dice, nosotros vamos a resolver el tema del petróleo, tan complicado, de los hidrocarburos, tan complicado, tan difícil esa cosa. Resulta que no. Y luego sale y termina mandándole al mensaje a la sociedad dominicana diciendo que hay una nominilla y que ahora dicen que están estudiando la posibilidad de someter a la justicia a quienes están. Eso, dime, yo no quiero hablar más. Un tema grandísimo, otro tema, nada, quite esa dominilla, revise el Código Penal. Si usted cree que alguien se robó un dinero, que violó, mándele todo el material al Ministerio Público, que lo va a hacer sin problema. Es decir, el país necesita que sus ministros, Pedro, y desde lo que está haciendo el presidente, porque a mi modo de ver, hay dos gente que están trabajando ese proyecto correctamente, el presidente y la primera dama.
y un poco a veces el ministro administrativo. De ahí para adelante, hay uno que está muy técnico, como el distinguido amigo nuestro de todos nosotros que viene hoy de invitado, Antonio Almonte. Y de ahí para adelante, por ahí María se va. No, Pedro, nosotros necesitamos radicalmente en este momento hacer lo que está haciendo México, hacer lo que está haciendo todo el mundo, que de un nivel, Perú, por ejemplo, de un nivel de confrontación que se estaban matando todo el mundo, dijeron un momentito, el enemigo fundamental es la pandemia. Yo no estoy diciendo que se detenga nada, ni la justicia, ni los compañeritos de la base que quieren trabajo, ni lo despidos, nada, que no se detenga nada. El discurso tiene que decirle a quienes realmente tienen posibilidades de intervenir en esta guerra contra la pandemia, que al mismo tiempo es para detener la afectación económica, que son los empresarios, que son las academias o el sector académico, que son los partidos políticos en primer término. Ya el Partido Fuerza del Pueblo dijo que sí. Falta el Partido de la Liberación Dominicana. Lógicamente está sometido a un nivel de presión que va a ser difícil que su dirección no haga lo que la torpeza, quiero yo decirlo, y no lo responsabilizo a usted de esta presión, de su presidente, que terminó diciendo que el 27 de febrero, después del discurso del presidente de rendición de cuentas del presidente, el PLD va a dar una oposición ejemplar, que sé yo cuánto. A los otros 3 días le sacaron unos parientes, me parece que una respuesta burda, pero le sacaron unos parientes que el diablo está cobrando, qué sé yo. Es decir, ese no es el norte de la República en este momento. En el minuto que me queda, mañana voy a hablar del tema de la Constitución. Pero hoy yo quiero llamar la atención porque veo la prensa y me da la impresión de contarte lo mismo, Pedro, que dije aquella vez. El pirata Tifu que sale del barco del puerto, despide a la mujer que está ahí, retorna, la mujer está ahí, y él, que era un bebedor de trago y estaba bien prendido, dice: aguardiente, hemos estado navegando en círculo. Cuando tú lees todos los días la prensa, por lo que yo te estoy diciendo, tú puedes decir: aguardiente, hemos estado navegando en círculo. Mozart. Sí, buenos días, buenos días. Yo voy a iniciar, saludando el consenso logrado por el presidente Luis Abinader entre, el liderazgo en el Congreso Nacional para darle salida al tema de la ley fronteriza, Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, la ley 2801, que simplemente se le ha dado la respuesta de promover y ya preparar, porque está preparado para ser sometido a un nuevo proyecto que tiene la intención de aumentar incluso los beneficios tanto para las empresas como para las localidades de toda la línea fronteriza. Yo pienso que bajo ese matiz, pienso que podemos avanzar. Y hay elementos básicos que ayer el presidente de la Cámara de Diputados, el buen amigo don Alfredo Pacheco y Osoria, daba algunos lineamientos que son importantes, que van a venir, que están contenidos en lo que deberá ser la nueva ley, como es esa, que las empresas puedan comercializar su producto a nivel nacional, que eso esté completamente claro, que van a comercializar sus productos a nivel nacional. Las empresas que paguen impuestos por materiales, deberán pagar impuestos por materias primas que se producen en la República Dominicana. Ese es otro componente importante. Y cada empresa va a tener la facilidad de tener la posibilidad de agotar su proceso productivo en la frontera. Además, un elemento que se venía reclamando, y yo pienso que responde a esos requerimientos, es la modificación del Consejo Administrativo de esa zona especial de desarrollo fronterizo, a la quien se le va a incorporar una dirección ejecutiva. Eso, entre otros aspectos, fueron logrados mediante esa intervención feliz del presidente de la República ante algunos inconvenientes entre dirigentes y líderes congresuales del mismo partido,
pero eso ya fue subsanado y tenemos ahí ya un proyecto de consenso y eso le trae mucha tranquilidad, no solo a las empresas, tanto esas que trabajan y van, los potenciales inversionistas ahí en la frontera, sino a todo el sector productivo nacional que encuentra ya ahí una luz en el camino para evitar tantas confrontaciones que tanto daño hacían y además seguir fomentando el desarrollo nada equitativo que ha tenido, por ejemplo, toda la zona fronteriza. Eso es muy importante. Miren, ayer el presidente anunciaba un gabinete, un gabinete para la seguridad alimentaria. Lo puso el presidente. Quiero decir de entrada que eso no se le llama gabinete, pero existe, porque existe un Consejo Agropecuario Nacional y ese Consejo Agropecuario Nacional, aunque no lo diga tan bien, tiene dentro de sus objetivos fundamentales la seguridad alimentaria. Ahora, ¿qué hay de nuevo en esto que el presidente? Bueno, es la incorporación de la figura del propio presidente que se va a poner al frente de ese consejo y va a integrar al mismo tiempo al ministro de Economía y Desarrollo. Esos dos componentes es la gran novedad de esta iniciativa que yo encuentro feliz porque con la presencia del presidente, no digo de Luis Abinader, digo del presidente, el que esté frente a un sector tan importante como es el de la agropecuaria. Yo pienso que eso de por sí es plausible, porque hay que decir que una de las grandes virtudes que ha tenido la República Dominicana en los últimos 20 años, quizá un poquito más allá, es precisamente que ha podido mantener la seguridad alimentaria, llegando a producir en el país más del 80% de los productos que consume el pueblo dominicano. Eso ya está logrado. Lo que hay es que, obviamente, como dice el presidente, mantener ese grado de garantía para la producción, comercialización y consumo de alimentos en la República Dominicana. Y ayer precisamente yo decía, por eso decía, hay que darle respuestas globales a un tema global. El tema del alza del precio de los productos no es un tema enteramente local, es un tema global porque tiene en uno de sus componentes que nos integra a todo el mundo es precisamente el tema de los commodities. Entonces usted no puede dar una respuesta coyuntural simple a un tema complejo y global como es el tema de la comercialización de productos a nivel mundial. Y aquí en la República Dominicana adolecemos, al parecer no nos preparamos para una pandemia que si algo puso de manifiesto era que iba a cambiar toda la estructura de comercialización de diversos productos, bienes y servicios, porque lo iba a impactar, como impactó el turismo por su condición de que es un eje que llega apunta a tantos sectores, iba de alguna manera a soliviantar, a crearle una situación a una producción agropecuaria nacional que aunque ha avanzado, todavía le queda un tramo importante por cumplir. Fíjense cómo, precisamente ayer yo decía, no basta con reunirse con lo de la papa y con el pollero y con... No. Hay que darle una respuesta integral. Ya están diciendo los comerciantes, los federados todos, desde la Federación Dominicana de Comerciantes hasta todos los federados del comercio detallista, que hay una inequidad con el tratamiento, porque no se les incorpora, pero además de eso dicen que los industriales de la producción de alimentos en el país han hecho de la suya, dicen ellos. Han aumentado sin tener causas fundamentales para aumentar. Ellos dicen, por ejemplo, elementos como el dólar, que se ha mantenido estable, relativamente estable, por mucho tiempo, no ha variado, se mantiene 57, 58 promedio. Y sin embargo, los comerciantes los industriales han hecho 4 incrementos en los productos. Y la semana pasada, por ejemplo,
todos los productos cárnicos aumentaron de precio. Todos los productos cárnicos aumentaron de precio, pero también aumentó de precio las pastas alimenticias. O sea, es para que ustedes vean la complejidad, que no solo se trata del pollo, del pan, del cerdo, sino que ya estamos viendo que eso se va ensanchando y va tocando otras áreas. Ya tendré por oportunidad un momentito de hablar con el ministro de Energía y Minas, porque también en el sector de la energía eléctrica, por ejemplo, en la tarifa, ha habido cambios. No solo el tema de los apagones, que lo va a tratar muy bien ese gran amigo, sino también el tema del precio de la energía a la población, porque hay quejas también en esa dirección. Y finalmente, Haití, el principal problema y reto de la República Dominicana de por siempre, está mostrando sus fauces más terribles, con esa cara de tensión y peligro, tensión interna con manifestaciones, llamados de atención de posibilidad de armarse. Hay un lío, un problema de orden civil, una guerra civil, hasta la posibilidad real de que ante una situación de incrementarse esas confrontaciones, esa inestabilidad, se pueda crear una posible estampida hacia la República Dominicana. Por eso vemos muy bien que el presidente ha dispuesto, y así lo han hecho las Fuerzas Armadas, redoblar y enviar a toda la frontera suficientes hombres y suficientes instrumentales para estar preparado ante cualquier eventualidad. Y con eso no se juega. Ya mañana seguiremos con el otro tema básico, que es el de la educación, pero eso lo vamos a dejar para mañana, porque muy bien. Vamos a hacer un acto entonces, Mozart, para mandar unos mensajes. Sí, cómo no.